Transcurre el año de 1808. Ocurren hechos que cambiarán para siempre la vida de Venezuela, de Eulalia Ramos Sánchez y su familia. Historia de Eulalia Ramos Sánchez, Eulalia Burós. El siglo XIX fue una centuria funesta y extremadamente violenta para Venezuela. Desde sus inicios, la constitución de una nueva república independiente del dominio español fue un objetivo claro e inquebrantable. Principalmente los criollos e isleños de las altas esferas citadinas fueron los promotores de los incipientes movimientos anticolonialistas, para después transformarse en un verdadero levantamiento nacional en el que todos los venezolanos participaron. Una acomodada pareja de hacendados, dueños de grandes extensiones de tierra en el oriente del país, creían firmemente en la posibilidad de la liberación y se unen a esa lucha a partir de 1810. Estos fueron los padres de Eulalia: el adinerado cacaotero Francisco Antonio Ramos González y la cumanesa Isabel María Sánchez Romero y Alcalá, quienes por ser criollos y luego patriotas marcaron el destino de sus 6 hijos. Eulalia fue la bordona, es decir, la última hija de sus padres, cuyo nacimiento fue registrado el 12 de febrero de 1796 en el mirandino pueblo de Tacarigua de Mamporá. Eulalia Ramos Sánchez creció como el resto de sus hermanos en una muy cómoda situación económica. Tuvo la oportunidad de ser instruida con los mejores tutores, aprendiendo de sus padres valores incalculables como el amor a la libertad, la lucha por los ideales y los derechos humanos. Para 1808 ya se habían manifestado múltiples deseos emancipadores en Venezuela. La conspiración de los mantuanos fue el trampolín para que la ciudad se convirtiera en foco de insurgencia y pensamientos independentistas. Caracas estaba alborotada, y en el momento cuando una nueva Junta Suprema declarada en Caracas destituye al capitán general Vicente Ampara, fue el 19 de abril de 1810, en el que, si bien no se declara la independencia, se dio el primer paso hacia ella.
Con la posterior organización del primer Congreso de Venezuela el 2 de marzo y la instauración del triunvirato ejecutivo de Cristóbal Mendoza, Juan de Escalona y Baltasar Padrón, quienes declararon la independencia el 5 de julio de 1811, denominando el territorio Estados de Venezuela. Cuando toda la familia se une a la lucha por la independencia en 1810, Eulalia contaba con apenas 14 años de edad. Era una hermosa niña, pero para esos tiempos su edad era más que suficiente para que estableciera su propia familia. La madre de la chica fallece cuando ésta cumple los 15 y a los pocos meses conoce a Juan José Velázquez, un oficial republicano con quien se casa a principios de 1812. Entre el 19 de abril de 1810 y el 30 de julio de 1812 fue lo que hoy se denomina la Primera República. Hubo 4 campañas bélicas durante este lapso: la campaña de Coro 1810, la campaña de Valencia 1811, la campaña de Guayana 1811 y la campaña de Occidente 1812. Fueron años muy violentos y de ánimos estaban todos caldeados. Muchos realistas caraqueños y canarios conspiraron para regresar al estado anterior al 19 de abril. Los republicanos resistían los embates de la furia peninsular, apoyada por los traidores regionales, lo que provoca finalmente, y aprovechando la desolación que deja tanto en Caracas como en La Guaira el terremoto del 26 de marzo de 1812, los realistas toman el control completo de la recién nacida república. Juan José Velázquez, esposo de Eulalia, huye a causa de estos hechos que culminaron con la caída de la Primera República. La confusa y agresiva situación pone en peligro a la recién formada familia Velázquez. Eulalia estaba embarazada cuando, producto de instigaciones y persecuciones, su esposo debe huir para salvarse la vida. Da a luz en su pueblo natal, pero constantemente asediada por los realistas, Eulalia se ve obligada a esconderse en las implacables selvas barloventeñas, donde no le queda más opción que sufrir las penurias propias de una refugiada en las más crueles circunstancias, sin comida, sin abrigo y con su pequeña hija de apenas 40 días de nacida, quien no resiste las agresiones del camino y fallece en brazos de su madre. Eulalia Ramos, aún de Velázquez, logra llegar al Río Chico, en donde es socorrida por los pocos habitantes patriotas que ahí había, pero no dura mucho. Los realistas atacan sin compasión a la ciudad, secundados por esclavos y barlomenteños que se unen a la causa realista, renegando de los ideales criollos. Ramos es dejada y sometida por ser hija y esposa de patriotas. Luego de un brutal ataque, la chica de 17 años, recién cumplidos, logra escapar de la contienda y como pudo llega a la casa de su padre en Caracas a mediados de 1813. No sabe nada de su esposo y la angustia la carcome poco a poco. Mientras tanto, Boves siguen las batallas. José Tomás Boves va ganando terreno con el apoyo de las masas populares. En tanto, Boves va instalando el terror en toda Venezuela. Bolívar va conquistando espacios. Sin embargo, Eulalia Ramos, como muchos jóvenes de la época, deben emigrar. La mayoría de los caraqueños realizan lo que se llamó la migración a Oriente. Fue una penosa y funesta marcha en la que muchos niños, ancianos y mujeres murieron de hambre, cansancio y enfermedades. Y los que no se marcharon lo hicieron en manos de Boves. Eulalia, en cambio, afortunada por el momento, se marcha en agosto de 1814 a Cartagena de Indias, Colombia, junto con su hermana Josefa Pía y parte de la familia.
Ahí se establecen en la casa de la esposa del prócer y futuro presidente de Venezuela, Carlos Sublet, es decir, doña Olaya Burós, con quien entablan una estrecha amistad. Hasta allí también llegan los realistas, quienes los acechan constantemente. La familia Ramos opta por cambiarse el apellido por Burós para despistar a los persecutores, y desde ese entonces se le ha conocido erróneamente a la heroína de la independencia como Eulalia Burós, cuando en realidad su verdadero y único nombre ha sido siempre el de Eulalia Ramos Sánchez. Las penas y sufrimientos de Eulalia no se detuvieron. En 1815 logra embarcarse de Cartagena a Cumaná para encontrarse con su padre, con quien pasa gran parte de ese año. Este fue el consuelo que necesitó la chica al enterarse de la muerte de su esposo, quien fue fusilado en la Plaza Mayor de Río Chico en 1814. Resiste el duelo con resignación, pero cuando en las costas sucrenses conoce al jamaiquino William Charles Chamberlain, quien a pesar de ser el edecán del Libertador y tener muy poco tiempo, no dejó cortejar a Eulalia durante 1816 hasta conseguirle el consentimiento de su familia para que se casara con él en 1817. Chamberlain continúa el itinerario de la expedición de los Cayos con Bolívar, y Eulalia desde fines de 1816 permanece en Barcelona, donde finalmente se inmortalizaría en la historia de Venezuela. Desde el 1 de enero de 1817 hasta fines de marzo de ese año, Bolívar toma el convento y hospicio de San Francisco y lo convierte en la Casa Fuerte, llamada así por ser la única edificación en la ciudad de Barcelona con contar con 2 pisos y tener fuertes paredes de mampostería y piedra. En ese aposento se refugiaron los patriotas, y entre ellos la ahora señora Chamberlain, dedicada a cuidar a su reciente esposo, herido durante la batalla de Clarines, celebrada el 9 de enero del citado año. Por muchos meses, Barcelona fue foco de permanentes acosos por parte de los realistas, al mando del brigadier Juan Aldana. Muchos meses de agonías y tensiones en los que Eulalia fue cocinera, enfermera, niñera y hasta soldado el día de su muerte. El Libertador tenía especial interés por la plaza de Barcelona. Específicamente se debía a que allí se había dejado el parte de armamento que se trajo del exterior, y sabía que las fuerzas enemigas pondrían especial empeño en apropiarse. Marinho, el jefe de la Fuerza Armada, a quien el Libertador asignó la responsabilidad de auxiliar a Pedro Fleites, quien estaba al mando de la Casa Fuerte, no pudo acudir a tiempo a Barcelona. Rivalidades internas de su ejército lo impidieron. No pudo cumplir con la misión que le fue asignada por orden superior. La noticia favorece definitivamente a las fuerzas realistas, y luego de 3 días de haberse arreciado el ataque, finalmente las tropas realistas, con la ayuda del popularmente conocido cañón Burro Negro, logra abrir un boquete en una de las macizas paredes del antiguo convento y entran a dicho recinto, cometiendo una de las más impresionantes masacres contra civiles durante la Guerra de la Independencia venezolana. No hubo clemencia alguna. Es el 7 de abril de 1817, en el que el general Aldana y sus tropas irrumpieron salvajemente y con fuerza incontenible sobre 700 soldados y 300 civiles encerrados en el convento de San Francisco, bajo el mando del general de brigada Pedro María Fleites, cuya resistencia fue heroica, pero frustrante, ya que le costó la vida a este insigne barcelonés,
quien moriría fusilado el 17 de abril de 1817 en la Plaza Mayor de Caracas, actualmente Plaza Bolívar. La escena vivida ese fatídico día fue espantosa, según se ha narrado en los variados estudios históricos y las novelas fabuladas que absorben el tema, teniendo como un denominador el salvajismo de la batalla y a su vez el heroísmo de la erróneamente llamada Eulalia Burós. Pero la muerte de Eulalia todavía es un misterio. Aún son confusas las versiones sobre los pormenores de su muerte. En la biografía que sobre la citada dama escribió en 1925 el afamado historiador venezolano Arístides Rojas, dice que su marido le dio un arma para que ella se inmolara luego de que él mismo se suicidara, pero la turba los alejó y un soldado realista le prometió salvarlas y gritaba: ¡Viva España, mueran los patriotas! La joven no se dejó engañar y respondió: ¡Viva la patria, mueran sus tiranos! Y soltó un disparo a quemarropa contra el supuesto salvador. Esto exacerbó la ira realista, siendo Eulalia asesinada y su cadáver mutilado en varias partes y atada a la cola de un caballo. Esta versión fue sustentada por su amiga Melian Reyes, que sobrevivió y logró posteriormente contárselo a los familiares de Eulalia, según dice el intitulado libro Heroínas y Mártires Venezolanas de Carmen Perdomo Escalona, editado en Caracas en 1994. Por su parte, en su alocución a la poesía 1824, don Andrés Bello en prosa señala que el herido Chamberlain llega ante su esposa y ambos deciden dispararse mutuamente y mueren juntos. Otras crónicas han señalado que la heroína falleció a causa de múltiples heridas el 8 de abril de 1817 en una casa de la calle Bolívar, y otras que ella, brutalmente mancillada después de haber dado muerte a un oficial de Aldana que trató de ultrajarla minutos antes de haber visto caer de los pisos de arriba el cadáver de su esposo, el capitán Chamberlain. Lo que es un hecho irrevocable es que Eulalia Ramos Sánchez de Chamberlain fue una mujer que dio su vida por la constitución de una república independiente y libre de las manos opresoras colonialistas. Y sin duda es un símbolo de pasión y sacrificio, como tantas otras mujeres venezolanas que entregaron su vida durante la Guerra de Independencia. En 1932 fue levantada una estatua de Eulalia Ramos Sánchez en la Casa Fuerte de Barcelona en honor a esta mártir patriota que con solo 21 años muere en un acto de amor a la vida, demostrando su valor y tenacidad. La Casa Fuerte es un monumento histórico nacional, originalmente establecida como convento de San Francisco. En 1811 fue tomada por los fundadores de la República de Venezuela y convertida en fuerte por Simón Bolívar para que la defensa de la ciudad de los ataques realistas. Luego de varias defensas, la casa fue tomada y destruida en 1817, quedando como recordatorio para la historia, como ejemplo de la gesta independentista, la estatua de Eulalia Burós, quien falleció en esta última defensa y adorna una de las esquinas de la Casa Fuerte.